Edwin Palma, quien está con nosotros en la línea. Viceministro Edwin Palma, bienvenido. Mil gracias por acompañarnos hoy en medio de todo este trajín político en el que anda el país por cuenta de las inscripciones que se cierran el fin de semana. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes, un saludo muy especial para ti, para toda la mesa de trabajo y para toda la audiencia a esta hora de la tarde. Hoy estamos hablando con el viceministro Edwin Palma, lo hemos llamado y lo hemos invitado a esta mesa de trabajo, Ana Cristina, porque al viceministro Edwin Palma lo han invitado a un evento en Medellín, que se lleva a cabo la próxima semana sobre la industria webcam. Y es una industria que quiere formalizarse y por eso invitan al viceministro para que desde el gobierno nacional pues también se vea que la industria webcam es un trabajo. Eso es lo que entiendo, es la razón de la invitación al viceministro a su ciudad. Sí, básicamente desde el inicio de este año, ellos organizan ese evento. Entiendo que no es la primera vez que el Ministerio del Trabajo asiste. Hay una dirección bajo nuestro viceministerio, que es la Dirección de Derechos Fundamentales, que se ha encargado desde siempre de abordar, de acompañar todo el tema de trabajo sexual. Ha asistido a estos eventos, han invitado a distintas entidades del gobierno, no sé quiénes vayan a ir, pero ojalá podamos asistir varios. Yo también estoy haciendo el esfuerzo por poder asistir y poder conversar sobre este tema que, como lo escribí por allí en febrero en una columna, todavía sigue debajo de la alfombra. Sí, estamos hablando de un evento que se lleva a cabo, Camila y oyentes, el 2 y 3 de agosto, va a ser en Plaza Mayor, es decir, no es solamente el gobierno nacional que llama a este tipo de actividades sexuales pagas, también es el gobierno local de Medellín que apoya, puesto que Plaza Mayor es más del 70% propiedad de la alcaldía de Medellín. Plaza Mayor le corresponde, es parte de la alcaldía de Medellín más del 70%, un 3% del departamento de Antioquia, 5% del IDEA, también Cámara de Comercio y Federación Nacional de Cafeteros. Es decir, hay un gran patrimonio público ahí metido, que quiere decir pues que están de acuerdo con este tipo de actividades en llamarlas trabajo. Yo le quiero preguntar, viceministro Palma, usted pues en esa columna debajo de la alfombra que publicó el 28 de febrero, pues tiene muy claros los datos de cuánto gana y cuánto es lo que se hace pues en esta que se llama industria webcam. Eso usted lo tiene muy claro, pero yo le quisiera preguntar a usted sobre algunos asuntos de esa industria que vale la pena examinar. Y le quiero preguntar por las cédulas, por dos asuntos puntuales. Primero, por las cédulas recicladas. ¿Usted sabe qué son las cédulas recicladas y qué está haciendo el Ministerio de Trabajo con respecto a las cédulas recicladas de la industria webcam? No sé a qué se refiere con el término de cédulas recicladas, pero sí quisiera... Yo le explico qué son las cédulas recicladas, Camila y oyentes. Las cédulas recicladas es como se le llama en la industria webcam. Mire, cuando una modelo webcam se va a inscribir en una plataforma, ella se debe tomar una foto con su cédula en la mano, que pruebe que es la identidad de ella, o con su pasaporte, que pruebe que es mayor de edad. ¿Qué pasa? Hay veces que las mayores de edad se quitan por cualquier motivo, se arrepienten por lo que sea, pero quedan con esa inscripción de una mayor de edad en la plataforma. Entonces, ¿qué hacen? Cogen a menores de edad que se parecen a la de la cédula, que se parecen a la del pasaporte, y lo que hacen es modelaje con menores de edad, porque ya queda en la plataforma inscrita una mayor de edad. Entonces, bueno, esos son las cédulas recicladas. Le cuento para que usted sepa que ese es uno de los grandes problemas de la industria webcam. Ahora le quiero preguntar por el segundo problema. El segundo problema es la monetización. ¿Qué tipo de seguimiento hacen ustedes de los procesos de monetización, de cómo entra la plata de esas plataformas a esas empresas que llegan a Colombia? Bueno, frente al primer problema, pues obviamente nosotros tenemos suscritos convenios internacionales, la Constitución que prohíbe todo el tema de trabajo infantil. Nuestro compromiso internacional es la erradicación del trabajo infantil, y obviamente precisamente por mantener esta industria en la clandestinidad, sin regulación, sin que el Estado intervenga allí, es que se presentan no solamente problemas de trabajo infantil, sino también de prostitución infantil, sino también de violencia, incluso contra los trabajadores y las trabajadoras que están detrás de esta industria. Frente a la segunda pregunta que usted nos señala, precisamente es un tema que estamos revisando con toda la institucionalidad bancaria. Nosotros, cuando hablamos con esta industria, hemos hablado con esta industria, insisto, no solamente de este gobierno, desde gobiernos pasados, pero
ahorita en el marco de la construcción del texto de la reforma laboral el año pasado abrimos muchas mesas sectoriales, muchas mesas territoriales. Una mesa de esas fue sobre trabajo sexual que hicimos en Cartagena. Una mesa de esas fue sobre trabajo tecnológico que hicimos en Medellín particularmente, y empezaron a aparecer estas cosas. Y la respuesta precisamente a esta problemática es la necesidad de que el Estado intervenga a través de la regulación. Viceministro. Nosotros no es que lo llamemos trabajo. Hay una sentencia de la Corte Constitucional y creo que todos debemos respetar las decisiones de las Cortes. Nosotros tenemos una sentencia de la Corte Constitucional muy reciente, del año 2021, que es la T109 de ese año, que señala y le ordena a los poderes públicos, al Congreso y al Ministerio del Trabajo, regular el trabajo de modelaje de webcam. El tema precisamente de la monetización es un tema que tiene que abordarse con las instituciones correspondientes, con la Superintendencia Financiera, con la Superintendencia de Industria y Comercio, con Asobancaria, con todos los bancos también, con la DIAN, que entiendo también está invitado a estos eventos, porque aquí también hay un tema de impuestos, porque si aparece esta palabra, aparece en una ley de la República. La palabra modelo webcam o modelaje webcam aparece en una ley de la República. ¿En cuál ley? En la ley 2010 del año 2019. ¿De qué habla esta ley? Es una ley tributaria. Es decir, obligan a pagar impuestos a quienes están detrás de esta industria, pero en los temas relacionados con los derechos en el trabajo, con los temas relacionados con el acceso al sistema financiero, entonces todo el mundo no quiere hablar del tema. Y por eso nosotros, no solamente amparados en esta decisión de la Corte Constitucional, sino que es el deber ser, queremos que el Estado intervenga a través de sus distintas instituciones. Nosotros tenemos unas competencias, pues las otras instituciones tienen sus competencias también y deberán hacer lo correspondiente. En su respuesta, viceministro, usted dice que hicieron mesas técnicas y que estuvieron, por ejemplo, en Cartagena haciendo mesas técnicas sobre el trabajo sexual. Y ahí me quiero detener sobre si la visión del gobierno actual del presidente Gustavo Petro es considerar la prostitución como un trabajo. La prostitución y el trabajo de modelaje webcam está considerado como trabajo por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Nosotros tenemos órdenes de la Corte Constitucional que, como buenos demócratas... Pues, pero la Corte Constitucional no ha dicho que la prostitución sea un trabajo. La Corte Constitucional ha exhortado al Congreso de la República a legislar sobre este tema. Pero el Congreso de la República perfectamente puede decir y irse por la abolición y decir que no es un trabajo. La Corte Constitucional exhorta al Congreso, pero no es que la Corte Constitucional diga que la prostitución es un trabajo. Por eso yo le hago la consulta. Si este gobierno considera que la prostitución es un trabajo, más allá de la exhortación que hizo la Corte Constitucional al Legislativo, porque esa exhortación podría hacer que el gobierno tramitara un proyecto en el Congreso de la República, liderado, por ejemplo, por el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de la Igualdad de la doctora Francia Márquez, para que se haga abolición en Colombia, más que regularización. Ok, este gobierno ha considerado hasta ahora, es decir, así lo llevó, incluso ha participado en las audiencias que ha convocado el Congreso para dar el efecto, que el trabajo sexual es un trabajo y por lo tanto hay que llevar derechos a ese mundo. En el sentido que lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, separando que en el modelaje webcam, como lo ha dicho también la jurisprudencia de la Corte Constitucional, no hay prostitución o se diferencia de la prostitución, como lo dice la misma Corte Constitucional. Será objeto de la discusión en el marco del Congreso de la República cuál posición adopte en ese momento. Como usted bien lo ha señalado, hay distintas partes del mundo, hay quienes han hablado de la abolición, aquí hay corrientes abolicionistas, respetamos sin duda alguna, aquí hemos conversado con ellas, hicieron parte de las discusiones desde octubre del año pasado y hasta la fecha. Hay corrientes que hablan de señalar de la necesidad de regular, también la respetamos. Hoy el gobierno tiene esa postura de regular, esa es la postura que tiene hoy institucionalmente el gobierno. Viceministro, ¿qué decirles a quien ven en la regulación o en la reglamentación una manera muy conveniente de esquivar la discusión de fondo, que es que el trabajo webcam, así como la prostitución, aunque usted nos acaba de decir que no son la misma cosa, se produce porque hay unas condiciones de inequidad que llevan a las personas a desempeñar ese tipo de trabajo, así digan que lo están haciendo voluntariamente? Y entonces, para quienes piensan así, la reglamentación es una manera de esquivar, hacerle frente a ese tema de fondo y encontrar soluciones para ese tema de fondo que son condiciones de inequidad. Precisamente lo que nosotros consideramos es que la clandestinidad y la desregularización, lo mismo pasó con los juegos de azar, por poner un ejemplo, lo mismo ha pasado con la pequeña minería. Es decir, para utilizar ejemplos quizá
guardando sus proporciones. Pero es decir, la desregularización y la clandestinidad es el debate alrededor de, por ejemplo, del proyecto de acto legislativo que se cayó sobre el consumo de cannabis. Esa clandestinidad es la que ha llevado, insisto, que haya abusos, que haya violación de derechos humanos, que haya esclavitud en algunos casos. Hemos encontrado un sinnúmero de casos, los medios lo han registrado, de prostitución infantil, de uso de menores de edad, de consumo de sustancias alucinógenas, de bebidas alcohólicas a menor de edad. En fin, hemos encontrado un sinnúmero de cosas precisamente porque el Estado no ha entrado a intervenir. Hoy la realidad es que se estiman que allá hay cerca de 300.000 personas. Entonces es un mundo que no podemos esconder, como lo titulo en mi columna, debajo de la alfombra, sino que hay que sacar a la luz pública y el Estado debe hacer la intervención intersectorial. En su momento, insisto, los juegos de azar también fueron producto incluso de lavado de activos, en fin, y se creó una institución del Estado para vigilar que precisamente el Estado controlara esa actividad que hoy es lícita y que incluso le aporta impuestos a la salud del país. Lo mismo tiene que suceder con esta industria, regularse. Eso le iba a decir, viceministro, si la actividad de las webcam es considerada por el gobierno un trabajo, ¿tiene su ministerio cómo verificar el tipo de contratación, el tipo de vinculación laboral de estas personas a ese tipo de empresas que hacen esas transmisiones, esas publicaciones? Claro, mire, esa es una muy interesante pregunta, porque claro, hoy se estima que hay cerca de 50.000 estudios webcam. Es decir, no estamos hablando de algo pequeño. Y esos estudios webcam se tienen que organizar como establecimientos de comercio, como empresas. Y como son empresas, tienen que respetar los derechos laborales. Incluso esta sentencia de la Corte Constitucional, que desde el punto de vista académico es bastante interesante, es decir, divide los tipos de modalidades. Puede haber trabajo subordinado, puede haber un trabajo independiente. Lo señala la Corte Constitucional, y obviamente, como en cualquier esfera del trabajo, del derecho laboral, tienen esferas de protección distintas. Entonces, nosotros sí tenemos incluso por ahí salió un gremio de estos creo que uno que organiza estudios en el Valle del Cauca, señalando que con la reforma laboral íbamos a acabar esta industria, en fin, y nosotros ni siquiera mencionamos nada del tema de la reforma laboral, porque como yo le contesté a este señor, con nuestras facultades de inspección, vigilancia y control, hoy podemos ingresar a un estudio de estos, verificar las condiciones de trabajo e iniciar las investigaciones que hay lugar, como lo ordenó la Corte Constitucional en esa sentencia del 2021, en el caso concreto de un estudio de modelaje webcam aquí cerca en Mosquera, Cundinamarca. Señor viceministro, primero, antes de formularle la pregunta, permítame, le hago una corrección muy respetuosa. La prostitución infantil no existe. Existe explotación sexual infantil, pero no se habla de prostitución infantil. Los niños son explotados sexualmente. Viceministro, le quiero preguntar sobre las webcam satélites, que son las modelos que no trabajan en el estudio, sino que trabajan en su casa o en otros lugares independientes. En Medellín, por ejemplo, hay un problema muy grande con las webcam satélites, porque hay muchas que están en lugares residenciales, en edificios residenciales. Le quiero preguntar precisamente sobre estos lugares donde hay tantas quejas, y pues que en realidad la policía no está atendiendo este tipo de quejas de las casas donde vive gente. Son zonas residenciales y hay este tipo de estudios. Sí, precisamente esta es una de las consecuencias de la desregularización. Hoy las fallas de la inspección en el trabajo, por ejemplo, para ingresar a una casa, hacer inspección en trabajo doméstico, tenemos limitaciones hoy de orden legal, por eso cursa un proyecto de ley sobre inspección en trabajo doméstico, porque tenemos limitaciones para ingresar a las casas a inspeccionar condiciones de trabajo. Lo mismo sucedería en una situación como esta. Por eso hoy es necesario. Ha habido 3 proyectos de ley, 3 intentos legislativos de todas las vertientes políticas para regular este tema, que le permita al Estado, a través de la inspección integral, porque no solamente, esto lo hemos hablado incluso con la UGPP, porque aquí hay trabajadores y trabajadoras que no pagan seguridad social o que sus empleadores no les pagan su aporte a la seguridad social, y tenemos que hacer una inspección integral a ello. Imagínense cerca de 200.000, 300.000 trabajadores que dicen ellos mismos, porque aquí no hay un estudio, a diferencia, por ejemplo, de los estudios de desarrollo alrededor de los trabajos en plataforma, no hay estudios a profundidad de esta industria, pero ellos mismos dicen que agrupan en cerca de 50.000 empresas, 300.000 trabajadores, y bueno, y esos trabajadores y trabajadoras les desprotegemos los derechos.
No, el Estado no tiene que intervenir allí con todas sus esferas, es decir, desde el punto de vista policivo, administrativo, laboral, tributario, para garantizar que allí lleguen los derechos. Esa es la gran pregunta que hoy tenemos que hacer. Viceministro Palma, creo que en este tema también se da el mismo debate o la misma intención que ustedes han aplicado para otro tipo de plataformas, en el caso de Rappi y de Uber, y le explico por qué. Porque hay modelos o trabajadoras o no trabajadoras, depende del punto de vista, lo que ha dicho Ana Cristina, en estudios satélite o en estudios, pero hay un montón que se afilian sencillamente a una aplicación y no tienen jefe, sino la aplicación hace la misma función que hace Rappi, que conecta a dos personas y la interminación del dinero se hace por tecnología. En ese caso, ¿cuál es su postura? ¿Cómo se le obligaría a OnlyFans o no sea la aplicación que sea a que pague seguridad social? En ese caso, ¿cómo funciona? Porque entiendo que hay un montón de mujeres y hombres que ganan su dinero es a través no de una empresa, sino de una aplicación. Sí, estas son de las complejidades de la discusión alrededor de este tema. Por eso nosotros, en la primera iniciativa de reforma laboral, y seguramente será así en la segunda, nosotros el tema de trabajo sexual en conversación con los actores, es decir, tanto los trabajadores y trabajadoras organizados, porque tienen sus organizaciones sindicales, como a los gremios, porque ellos también están organizados en esta ley tributaria del año 2019, que también les señalé, les obliga o les ordena o les orienta a agremiarse en asociaciones. Decidimos el tema no abordarlo precisamente porque es muy complejo. Encontramos 6, 7 categorías de trabajo sexual, entre esas estas hoy, producto de la incursión de la tecnología, que tendrían que revisarse con otros detalles distintos, porque no es el del conductor de Uber o el del domiciliario de Rappi, en el que ya hay avances, incluso porque nosotros hemos tomado referencias de derecho comparado y avances normativos y jurisprudenciales que se han dado en otras partes del mundo, pero esto es un tema hoy por explorar, pero lo que sí es importante es que con ellos, que son los que conocen el mundo, y obviamente con los actores de la política también, podamos discutir este tema, sacarlo del anonimato y discutirlo con profundidad, para que a través de la regularización, de la intervención del Estado, pues se acaben todas esas prácticas que compartimos, deben desaparecer, no solamente de esta industria, sino de cualquier industria. Y le agradezco ahorita a Ana por la precisión. Pero entonces, viceministro, usted, qué bueno que usted pues se le haya medido a hablar de este tema. Usted dice aquí esto se está poniendo debajo del tapete. Ya sabemos que hay una posición del gobierno nacional en torno al tema de la prostitución y en torno al tema de la industria webcam. Usted ha hablado con la vicepresidenta y ahora ministra de la Igualdad, Francia Márquez, porque claramente este es un tema que tendrán que trabajar de manera conjunta con esa nueva cartera. ¿Ya ha tenido usted la posibilidad de sentarse con la vicepresidenta Francia Márquez, hablar de esto y de su posición, y si concuerda con la de ella? Porque pues no sabemos exactamente cuál es la de la vicepresidenta. Esa también es una muy buena pregunta. Esta posición no es la posición mía, es la posición de este Ministerio del Trabajo. Sin duda alguna, nuestra ministra lideró las discusiones el semestre pasado alrededor de la reforma laboral, dentro de la que tuvo esta mesa. Aquí, insisto, hay una dirección encargada de abordar el tema de trabajo sexual y será, pues obviamente a nivel ministerial, que se conversará sobre estos temas para ver cuál es la postura que asumirá en determinado momento el gobierno. Son temas complejos desde el punto de vista político, para no ponerle también el tinte moral, como cuando se aborda el tema del aborto, de la eutanasia, y ahorita, por ejemplo, el tema del cannabis, y pues se suma este tema que será, insisto, necesario discutir en el templo de la democracia, donde convergen todas las vertientes políticas e ideológicas de esta nación, que es el Congreso de la República, y ojalá no se le evada esta discusión al país. Pues, viceministro Edwin Palma, muy ilustrativo haber hablado con usted, saber que esta es la posición oficial del gobierno, no del gobierno, del Ministerio de Trabajo. Toca ver cuál es la posición oficial del gobierno nacional frente al tema de la explotación sexual, porque aquí en esta mesa de trabajo sí consideramos la prostitución explotación sexual y no un trabajo. Y la industria webcam como una inducción precisamente a esa explotación sexual de las mujeres en Colombia. Pero entendemos que este es un debate a nivel mundial y que la posición que estamos tomando desde el gobierno del presidente Gustavo Petro, por lo menos desde su cartera de trabajo, es considerarlo un trabajo. Viceministro, mil gracias. Muchas gracias a ustedes por permitirnos compartir estas reflexiones y claro, bienvenidos siempre este y todos los debates. Un saludo especial. Quiere decir